¿Cuántos podrían decir que están felices en la presencia de Dios? ¿Verdaderamente felices o medianamente felices? ¿Sabes? Me dio mucho gusto escuchar a algunas personas expresarme en esta semana que la celebración anterior habían estado sumamente felices. Eso realmente trajo aliento a mi corazón. Pero digo, finalmente cuando uno viene a la presencia de Dios deberíamos estar felices siempre, porque el que está aquí es Dios mismo. Él es el que está aquí en medio de nosotros y el que se manifiesta a nuestras vidas, así que nuestra felicidad no depende de un invitado, sino depende de Dios. Así que tú y yo vamos a poner siempre nuestra mirada en Jesús. Si tú y yo aprendemos a hacer eso, podremos mantenernos siempre felices. El día de hoy la celebración tiene por título Amor. Y yo creo que eso es uno de los temas más amplios en la Escritura, uno de los temas más complejos también de la Escritura y uno de las situaciones más difíciles de poner en práctica, cuando debería ser lo primero que debiera brotar de nuestro corazón. Quiero que cierres un momento tus ojos, vamos a orar. Padre, en esta hora agradecemos tu presencia en medio nuestro. Agradecemos, Señor, que tú estés presente no solo en este lugar, sino en nuestras vidas. Y que tú desees manifestarte a nuestro corazón, en nuestro corazón. Tú has hecho morada en cada uno de nosotros. Y mi ruego en esta mañana es que tu Santo Espíritu traiga una revelación poderosa de ese amor en nuestros corazones. Y que cada uno de nosotros podamos comprobar ese gran amor. Y que cada uno de nosotros podamos sentir ese amor con que tú nos has amado. Espíritu Santo, revela en el corazón de cada uno ese maravilloso amor del Padre expresado a través de Jesús. Y que haya una clara comprensión en nosotros, en nuestra mente, que sea transformada y conformada hasta la misma imagen tuya, oh Dios. Sé tú moviéndote en medio nuestro. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios en el Salmo 34, versículo 8, dice: Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y si tú vas a la versión 1909, dice: dichoso el hombre que confiará en él. Y eso habla de una condición permanente en cada uno de nosotros. El confiar en Dios no es simplemente cuando las cosas son sencillas, sino tú y yo debemos confiar en Él siempre, porque Él no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Dice que en Él no hay sombra de variación, no hay mudanza en Él. Así que tú y yo podemos depositar nuestra confianza en Él. Y cuando habla la palabra de que tú y yo podemos gustar, se refiere literalmente al sentido del gusto. Es decir, tú y yo podemos degustar y comprobar que realmente Dios es bueno. Y hablar de bondad es hablar de una infinidad de términos. En el original trae por lo menos unos 30 y tantas acepciones acerca de cuando esta palabra dice que Dios es bueno. Y dice: cuán feliz es aquel que puede confiar verdaderamente en Dios todo el tiempo. Así que si tú y yo ponemos nuestra confianza en Él, cuando habla aquí de confiar en Él es huir en busca de su protección.
hacer de Él nuestro refugio, para que tú y yo depositemos realmente nuestra confianza en Él. Así que te voy a leer como yo entiendo que este pasaje debería escucharse. Quiero que cierres un momento tus ojos y dejes que las palabras que yo voy a mencionar sean depositadas en las profundidades de tu corazón, y que sea el Espíritu Santo avivando estas palabras en medio de nosotros. Dice: percibe y comprueba qué abundante, qué agradable, bueno y bondadoso, hermoso y lleno de misericordia, y el más grande tesoro es nuestro Dios. Cuán feliz es aquel que huye en busca de su protección, haciendo de Él su refugio, para poner su confianza en Él para siempre. Si tú y yo en verdad buscamos el ponernos debajo de la protección de nuestro Dios, y en verdad ponemos nuestra confianza en Él, creyendo que Él es nuestro refugio, entonces tú y yo seremos verdaderamente dichosos y felices. Así que eso es parte de la expresión del amor de Dios. Puedes abrir tus ojos. Dios es bueno. Él es fiel. Él no miente. Así que tú puedes venir confiadamente hasta su misma presencia, a su trono. No hay nada que ahora interfiera nuestra relación directa con Él. Cuando tú y yo agradecemos algo a nuestro Dios, porque la palabra en muchos pasajes dice que seamos agradecidos, que nos presentemos con gratitud delante de nuestro Dios. Cuando tú y yo hacemos eso, cuando tú y yo somos agradecidos, estamos reconociendo lo que Él hace. La gratitud nos lleva a reconocer lo que Dios ya ha hecho por cada uno de nosotros. Y en la mañana Ruth empezó diciendo: haz memoria de aquellas cosas que Dios ha hecho por ti. De tal manera que entonces tú traigas a tu memoria aquello que Él ya hizo. Pero cuando tú y yo venimos en alabanza y adoración, estamos reconociendo quién es Él, independientemente de lo que Él haya hecho por nosotros. Pero tú y yo reconocemos quién es, y entonces vamos a poder probar lo que Él hace. Y eso inmediatamente te lleva a la gratitud. Así que es un círculo en el cual tú y yo debemos estar inmersos. Venimos y alabamos y adoramos a Dios por lo que Él es, por quién es Él. Y entonces tú y yo vamos a poder probar o gustar realmente la bondad de Dios, que Él quiere expresar y manifestar a nuestras vidas. Así que eso nos va a llevar a estar en una constante gratitud. Y eso va a transformar verdaderamente nuestras vidas, porque entonces vamos a tener en nuestra conciencia claramente quién es Él y sus capacidades. Y entonces tú y yo vamos a poder realmente ser dichosos, porque bajo su protección y bajo su cuidado podemos ampararnos. Hay muchas imágenes que tú puedes ver en la Escritura acerca de lo que te estoy diciendo. Él dice que junta como la gallina a sus polluelos, que tú y yo podemos estar al amparo de Él, que Él es una roca firme. Así que tú y yo, si tenemos ese entendimiento, ese claro entendimiento, entonces vamos a comprobar realmente la bondad de nuestro Dios. Venimos y lo adoramos, y eso empieza a cobrar vida dentro de ti. Tú has escuchado que la palabra dice que la fe viene por el oír. ¿Y qué es lo que debemos estar escuchando? La palabra de nuestro Dios. Cada vez que tú y yo estamos viniendo a reconocer lo que es Él y quién es Él, eso va a ir haciendo que tu fe sea edificada. Y entonces vamos a comprobar su bondad.
Ve qué tan importante es todo lo que el Señor ha planeado para nuestra vida. Él ha dispuesto que tú y yo recibamos a través de su amor todo lo que Él ya nos dio. Pero si tú y yo no estamos conscientes de que en Dios tenemos un refugio y de que lo primero que debemos hacer es correr a sus brazos, difícilmente vamos a comprobar eso. Evidentemente la situación en el mundo se está poniendo compleja y viene peor. Eso es una realidad y está profetizado. Y eso va a pasar. Pero también Dios ha hablado que sus hijos serán resguardados. ¿Qué hijos serán resguardados? Aquellos que realmente tienen el conocimiento de que Dios es bueno y se amparan bajo Él. Son aquellos que van a poder probar que realmente lo que Dios dice es así. Porque tú corres y huyes en busca de su protección antes de huir a otras cosas o buscar en otras cosas lo que Dios ya te ha conferido y ya te ha dado a ti. Así que tú y yo debemos tener ese claro entendimiento de que tú y yo debemos de reconocerlo a Él por lo que Él es. Independientemente si Él hiciera o no hiciera nada, de todas maneras Él sigue siendo Dios. Pero sabes, hay algo que Él ya ha dispuesto para ti. Pero tú y yo no lo podemos degustar o probar si no tenemos una clara conciencia de que Dios ya te lo ha concedido a través de su amor. Muchas veces estamos esperando y clamando por cosas que Dios ya nos ha dado. Y no podemos probarlas porque no estamos conscientes del gran amor con que Dios nos ha amado y nos amó desde la eternidad. En Romanos 5:8 es un pasaje sumamente conocido. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué clase de amor es la que está contenida en este pasaje? Es el amor ágape de Dios. ¿Y sabes que el amor ágape es el amor más fuerte que puede existir? No hay un nivel superior de amor que esta clase de amor con que Dios nos amó. No hay nadie que pueda amar más allá de cómo Dios nos ha amado. Este amor en su propia naturaleza es desinteresado y honesto, voluntario e incondicional. Y la base de este amor es aceptar al otro a pesar de sus imperfecciones. No es superficial, sino implica una entrega absoluta. Ese es el amor con que Dios te amó. Dios se entregó a sí mismo aún cuando tú estabas en una condición de pecado. El Padre quiso enviar a Jesús. ¿Tú lo merecías? ¿Merecías que Dios te amara con ese amor? Él quiso amarte con esa clase de amor, porque así le plació. Y no estaba sujeto a lo que tú pudieras hacer. Era un amor que no ponía una condición de por medio. Él quiso entregar a Jesús porque te amó, aun cuando tú estabas en pecado. Y por ese gran amor con que nos amó, entrega a Jesús para que tú y yo fuésemos justificados. No hay amor más grande que el amor del Padre, expresado a través de Jesús y revelado por el Espíritu Santo. Pero en lo que quiero centrarme es en lo que dice Lucas 10:27. Y ahí es donde la cosa se empieza a complicar.
Porque Lucas 10:27 dice, le preguntan a Jesús, y Jesús dice, ¿amarás? Le preguntan, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él dice, vas a amar al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor que está expresado en este verso es el mismo amor con el que Dios te amó a ti. Entonces tú tienes que corresponder en la misma manera a Dios, amándolo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento. Tienes que corresponder al mismo amor, en la misma manera como Dios te amó a ti. Pero no se queda ahí. Y a tu prójimo con el mismo amor con que Dios nos amó. Yo te decía que algo de lo más complicado de vivir en esta vida es el amor. Amar como Dios ama. Pero en eso Jesús resumió la ley y los profetas. En que tú y yo pudiésemos amarlo y corresponder a ese amor en la calidad y con la clase de amor que Él nos amó, y amar a nuestro prójimo de la misma manera. Tú y yo debemos comprender, y hay 4 dimensiones del amor que tú puedes ver. Dice que es ancho, que es alto, que es profundo y que tiene una longitud. Así que el amor de Dios es envolvente. No podemos escapar a ese grande amor. Y si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿cómo debemos amar al que está sentado a nuestro lado? Eli se salvó porque no tiene a nadie al lado, pero ¿cómo vas a amar? El amor es la esencia de la naturaleza de Dios. Dios es amor. Y esa es la primera manifestación que debería haber en nosotros por la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestra vida. Tú y yo fuimos llamados a ser fructíferos. Y el fruto del Espíritu empieza con el amor. Empieza con el amor. Si yo te preguntara hoy, ¿tú amas a tu prójimo como Dios te amó? ¿Cuál sería tu respuesta? Y nuestro campo de entrenamiento más fuerte es nuestra propia casa. Porque a veces amar al que es fácil de amar, pues bueno, pero dice la propia palabra, ¿qué mérito hay en esto? El problema está cuando te topas con gente difícil de amar. Pero tú tienes que amar con el mismo amor con el que Dios te ha amado. Un amor incondicional, un amor sin reservas, un amor que se entrega por los demás. Hubo una persona a la que atendimos en la Ciudad de México y nos decía, ¿cómo puedo pagarles lo que han hecho por mí? Decíamos, simplemente nosotros damos lo que Dios nos dio. Y a veces la palabra dice, da de gracia lo que de gracia has recibido. Y a veces utilizamos esa expresión tan a la ligera. Pero tú tienes que dar en amor lo que Dios te ha dado en amor. Así que tú y yo debemos amar como Dios nos ha amado a nosotros. En 1 de Juan capítulo 4
Dice, amados, en el verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor ágape es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Este pasaje nos reta. El amor es de Dios. ¿Y con qué clase de amor vas a amar a tu prójimo? Con el amor que Dios ya ha derramado en tu corazón. Así que ni siquiera te está pidiendo algo que sea fuera de ti, porque el amor ya ha sido derramado y puesto en tu corazón, de tal manera que simplemente tienes que utilizar lo que Dios ya te ha dado. El amor es de Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Yo te dije que nosotros fuimos llamados a dar fruto. ¿Y qué dice la palabra acerca del fruto? Por el fruto los conoceréis. ¿Cuántos de nosotros amamos como Dios nos ha amado? A veces por eso la gente no ve en ti la obra de Cristo. Porque no se manifiesta el amor. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, así que si tú y yo estamos carentes de ese amor, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, es decir, no ha tenido una intimidad con Dios, no tiene una relación con Dios, porque Dios es amor. Yo te he dicho que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, nunca salimos iguales de ahí, porque venimos a tener un encuentro con aquel que en su propia esencia es amor. Así que ese amor debería impregnarnos y cuando salgamos de su presencia, ese amor debería manifestarse a los que están a nuestro alrededor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, enviando a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, es decir, un amor que lo entregó todo, un amor que se entrega totalmente. En esto consiste ese amor. Así que dice el verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros de la misma manera. ¿Quieres que el amor de Dios se perfeccione en ti? Ama a tu prójimo. Esa es la única manera en que el amor de Dios va a ir perfeccionándose dentro de ti. ¿Cuántos necesitan que el Espíritu Santo revele esa calidad de amor dentro de ustedes? ¿Cuántos lo necesitan? Aquellos que lo necesiten, pónganse en pie. Aquellos que necesiten y que quieran amar como Dios los ha amado a ustedes. Es una realidad, no sabemos en verdad amar como Dios nos ha amado. Y cierra ahí un momento tus ojos y vamos a reconocer delante de nuestro Dios que no hemos amado como Él nos ha pedido que amemos.